finalmente se conoció la inflación de enero, 2.3%, la inflación más baja en los últimos 6 meses, esa es una de las miradas. Sí, y también es menos que la inflación del enero de 2019, pero claro, están buena parte de las tarifas congeladas, entonces, para los combustibles congelados, los transportes congelados, las tarifas eléctricas congeladas, ¿es poca esta inflación? ¿Es lógica o todavía sigue siendo alta? Carola Suárez está... ¿Con quién está? Con Carlos Burgueño, ¿no? Sí, ahí lo veo, sí. Carlos. Exactamente, Rolando. Bueno, estamos con él como para explicar un poco más por qué tiene que ver, por qué el INDEC dio este índice de inflación y el propio presidente de la Nación dijo que es auspicioso pero no suficiente. ¿Es auspicioso? Bueno, la verdad que sí, pero primero, digamos, la inflación es alta, es muy alta, es difícil que se pueda mantener este índice más cerca del 2 que del 3%. En febrero se va a mantener, pero después ya puede complicarse. Pero lo que hay que decir es que, bueno, por lo menos un poquito de alivio, por lo menos es más bajo lo que anuncia el INDEC que lo que las consultoras privadas venían adelantando. Si me permitís, Rolando, una cuestión que estuvimos viendo en las redes sociales, en Twitter, cuestionamientos y hasta algunas bromas contra el INDEC, que dice, bueno, volvió Moreno, cosas por el estilo. No hay ningún argumento ni ningún dato que nos haga desconfiar en el dato del INDEC que se publicó esta tarde. El dato que publicó el INDEC, por lo que estuvimos viendo y analizando, está bien medida la inflación en este enero. ¿Por qué puede ser polémico? Porque, bueno, la gente en general lo que ve siempre son los alimentos, las bebidas, el supermercado. Y sobre los alimentos, acordate, Carlos. El INDEC. Sobre los alimentos, acordate, Carlos, que cayó el aumento del IVA. O sea que el aumento del IVA ya de por sí, el IVA que volvió en los alimentos de primera necesidad, ya te dispara la inflación. Y hubo otros casos que nosotros los estuvimos siguiendo acá, como la yerba, el azúcar, que tuvieron aumentos por encima del regreso del IVA. Pero eso lo reflejó el INDEC. Para el INDEC los alimentos subieron más de 4% en general en promedio. Con lo cual, es verdad lo que la gente percibe, que es que los alimentos en general tuvieron un incremento importante. Esto el INDEC lo midió. Ahora vos un poco adelantabas bien lo que es lo que sucedió en enero. Hay tarifas congeladas, la nafta está congelada, hay aumentos de servicios que están congelados, que están pactados para incrementarse a partir de marzo, de abril. Salud, por ejemplo. De hecho, la salud dio negativo en la medición del INDEC porque impactó la baja de medicamentos. Claro. Y es lógico que el INDEC... Y para los insumos y las importaciones... en baja. Y para los insumos y las importaciones, el dólar también está congelado. O casi. Bueno, el dólar está congelado. Por ahí en febrero esta suba del dólar que se estuvo viendo en estos últimos días, por ahí tenga algún tipo de impacto mínimo, pero enero, que es lo que se publicó y lo que se midió, el dólar estuvo planchado. Pero Carlos, pregunta... Alto, con el 30%. Sole Largui te saluda. Pregunta de consumidora. Si no les cambió el valor del traslado de los alimentos, no cambió el dólar, no cambió nada, ¿por qué subieron? Bienvenida a la Argentina. Sí, gracias. No, decime que no, decime que no es eso. Porque suben siempre. Suben y tiene que ver con que hubo porque más... hay una presión inflacionaria. Porque hoy escuché algo que me sorprendió, dije, bueno, ya la verdad que estamos mal, que a partir de que había mucha ayuda del Estado con planes de emergencia, tarjeta alimentaria y que había plata para gastar en alimentos, los empresarios dijeron, bueno, subamos los precios. ¿Puede ser esto? Y puede ser. Sí, puede ser. Lamentablemente, pero sí puede ser. Sí, pero Carlos, acordate que ya venían con... Habían hecho 2 meses de colchón. ¿Te acuerdas que se decía que los alimentos llevaban un montón de meses de colchón por si iba a haber un congelamiento? Y volvieron a aumentar. Sumale el tercer mes de colchón. A ver, siempre... Vivimos en una colchonería y no nos dimos cuenta. Un aumento... claro. Cuando vos tenés un aumento en la cantidad de dinero que hay en la calle, fruto del aguinaldo, fruto de esta ayuda a ciertos sectores de la sociedad que aplicó el gobierno, pero no tenés una mayor producción, la cantidad de bienes es el mismo y ahí operan la oferta y la demanda.
hay más demanda, la misma oferta, y los precios suben. Lo que hay que trabajar entonces es en cómo haces para que haya más oferta. Está bien, pero y ahí tenés dos cuestiones. Pero lo que pasa es que ahí es cómo se escuchan los argumentos de un lado y del otro, porque hasta hace poco también, acordate que los supermercados, las alimenticias decían que estaban sobreestoqueados. ¿Cuántos hemos escuchado llorar a lo largo del año pasado que tenían stock y que no le estaban vendiendo a nadie? Entonces, sobre ese stock aumentaron. Ahí no es que... Digo, es una economía tan loca. Es una viveza criolla, parece más. Bueno, cuando tenés inflación por arriba del 50%, la lógica es un bien escaso, ya que estamos hablando de economía. Ahora, yo no creo que haya habido mucho stock, que les haya quedado mucho stock de noviembre, diciembre a enero y también a febrero. Más bien lo estuvieron liquidando, el stock que le quedaba. Estamos hablando de supermercados. El resto de la economía, otros bienes, directamente ya el stock estaba muy mínimo, muy en niveles bajos desde el segundo semestre del año pasado. Acá lo que hay en todo caso es mucha precaución, vamos a usar esta palabra, en las grandes empresas productoras de bienes de consumo masivo, incluyo los alimentos, porque si vos producís y no tenés consumo, es probable que esos alimentos en medio de una recesión no los termines colocando. Entonces el nivel de producción puede ser mínimo y ahí es donde empieza a operar el aumento de precios. También es el primer mes de vigencia de precios cuidados, que siempre decimos lo mismo, no es la solución a la inflación, ni mucho menos, pero sí te sirve de referencia y puede ser un disciplinador, pero en el mediano plazo. Sí, pero febrero, marzo, abril. Es como que uno imagina, sin conocer los detalles, que era el mes ideal, sin aumento de nafta, sin aumento de transporte, con un dólar quieto, con precios cuidados para ser de referencia, y aún así subieron un montón los alimentos. Es difícil tener esperanza para los siguientes meses. Y bueno, tampoco no quiero dar un mensaje muy pesimista en cuanto a los alimentos, etcétera, pero sí es el rubro en el cual todos vamos a poner el foco durante este año, porque es lo que menos debería aumentar y más está aumentando. Sí, y Carlos, agregate, es donde más está dando quizás la batalla. Acordate que hubo reuniones del ministro Culfas, de la secretaria Paula Español, con las grandes superficies, los grandes supermercados, y con los fabricantes de alimentos, acordaron precios cuidados, acordaron que iban a partir parte y parte del IVA, se dieron vuelta y los aumentos salieron corriendo. Bueno, lo del IVA es un muy buen tema para aprender. Bajar el IVA en plena inflación y después volverlo a subir, el primer paso nunca implica que los precios bajen, y el segundo, cuando volvés a imponer el IVA, los precios suben más de esa recomposición del impuesto. Que nos sirva de experiencia para la próxima. No sirve esa política, bajar el IVA, cuando vos tenés inflación. Lo dijimos en su momento, nos dijeron mala onda, pero bueno, después se cumplió, y después se demostró. Hay otro tipo de políticas para contener los precios que pueden ser más eficaces. Por ejemplo, hay que trabajar más, creo yo, en que haya más oferta. Ahí hay unas ideas que están dando vuelta de tratar que los pequeños y medianos productores puedan acceder a las grandes cadenas de supermercados. Eso puede ayudar. Bueno, es la ley de góndolas. Vas a tener más oferta. Que le falta la media sanción. Bueno, una parte de la ley de góndolas, sí. Eso puede ayudar, creo yo que puede ayudar. Otra vez, como precios cuidados, no es la solución, pero son instrumentos que vos podés ir utilizando. Mientras tanto, atacás los grandes temas de la inflación en la Argentina. La política monetaria, el dólar, etcétera. ¿Y cómo vamos con esa parte? Mientras tanto. ¿Cómo se supone que los temas más de fondo, que sabemos que la inflación es la madre de todos los males, cómo se van trabajando, en tu opinión? Mira, lamentablemente, hasta junio vamos a estar en un monotema del que dependen las soluciones de fondo, que es la renegociación de la deuda. Lo de Guzmán allá en el Congreso. Todo ese tema. Hasta que no se solucione
ese punto, ese conflicto, esa batalla, esa gran batalla que se está dando, no se puede hablar de un combate a la inflación exitoso o no exitoso, una política monetaria exitosa o no exitosa, o un combate en el dólar, contra el dólar controlado. Porque todo está concentrado en eso. Claro, porque si hay que pagar, no logra una reestructuración claro, de la deuda. Porque si hay que pagar, el déficit crece de una manera inmanejable. Claro. A ver, el déficit y lo que tenés que pagar. A ver, hacia mayo, de acá a mayo, hay que pagar 22.000 millones de dólares. Y la verdad que no están. Podemos hacer cualquier tipo de declaración, decirlo enojado, decirlo menos enojado, pedir perdón, no pedir, pero lo cierto es que no vamos a poder pagar de acá a mayo, junio, 22.000 millones de dólares y de ahí en adelante. Entonces hay que renegociar esa deuda de la mejor manera posible, con el mejor diálogo posible, con los acreedores privados, con el Fondo Monetario, porque solo después se va a poder creer o se va a poder discutir, debatir alguna política económica, algún plan económico creíble. Bien. Hoy a ningún gobierno, ni al de Alberto Fernández, ni al de Fernández, se le va a creer que el plan económico es tal, es este o es otro, si se sabe que la deuda es impagable. Si no hay una renegociación de la deuda, no se va a poder aplicar ningún otro plan económico. Hay que empezar por ahí, Carlos. Ese lamentable monotema, hay que empezar por ahí. Carlos, tenés la facilidad de explicarnos temas muy complejos, muy didácticamente, así que gracias por estos minutos. Y felices vacaciones, tengo entendido. Un abrazo, próximamente, un abrazo.